Bueno, buenos días. Estamos aquí con Pablo muy contentos de estar aquí, en este lugar. Le agradecemos mucho a todos los chicos del Teatro San Martín, Jeremías, Natalia, Sandra, Marina, Mariana, Nicolás, Rapetti, todos los que están trabajando con tanta dedicación. También les pido un aplauso para ellos. También estamos aquí gracias al gobierno de la ciudad, a la Secretaría de Cultura que nos cedió este lugar. Se puso a su disposición para ver cuál era el lugar más adecuado y la verdad, Pablo, está buenísimo. Un privilegio, un lujo. Un lujo total. Es uno de nuestros teatros que también estamos muy orgullosos. Y algo muy gracioso, Pablo viene de una familia de artistas. Así que he conseguido ser actor. Pero lo gracioso es que al principio fue todo un diálogo con las personas del teatro, porque aquí están dando una obra de teatro. Y había que ver si teníamos el escenario del teatro o si podían poner el telón. Y hubiera sido también porque es un diálogo, entonces es una ciudad lo que se ve atrás. También hubiera sido un desafío lindo. Y lo más gracioso es que, para los que son de la comunidad del centro, que la obra de teatro, ¿saben cómo se llama? CAE. La noche tropical. Cae la noche tropical. La noche, gracioso, cuando fuimos CAE, esos chistes. CAE es uno de los cursos que damos, importantes, que damos en el Centro de Espiritualidad, que es un curso de acompañamiento espiritual, y las siglas son CAE. Y también cae la noche cuando hacemos ese curso. Y también conocemos lo tropical. Bueno, para nosotros como Centro de Espiritualidad, yo soy Inés Ordóñez, es una alegría enorme que Pablo sea nuestro huésped, el huésped de todos. Estamos celebrando nuestros 50 años y para nuestra comunidad del CEA, del Centro de Espiritualidad, la oración contemplativa es la columna vertebral. Es una rica experiencia de todos estos años, que desde hace un tiempito compartimos una linda amistad con Pablo, así que para nosotros es como motivo de estos 50 años, es una alegría muy grande que estés, Pablo, con nosotros, y también Angélica y Manuel y amigos del desierto. ¿Qué decir de Pablo? Todos los que estamos aquí de alguna u otra forma ya lo conocemos. Después va a firmar, ya está la mesita preparada, va a firmar los libros de algunos que quieran. Como decía, él viene de una familia de artistas, nació en la década del 60, se formó en New York, en Viena, en Roma se doctoró, se especializó en germánico. Se ordenó de sacerdote en 1991, se doctoró en 1996 y creo que una de las cosas así que más, te impactaron o te marcaron fue tu encuentro estos últimos años con Francisco Yalitch, que fue lo que realmente nos encontró. Con Francisco nos une ya desde el cielo una amistad entrañable de más de 40 años, un gran amigo con el que caminamos juntos todo este camino contemplativo, y Pablo, al conocerlo,
se lo tomó como maestro, se hizo su discípulo y tuvo la inspiración de crear Amigos del Desierto. Y bueno, desde ahí nos une este legado o esto de Francisco también. Así que hoy vamos así a zambullirnos y por eso nos gusta con Pablo empezar antes disponiéndonos. Y la primera disposición es, nos vamos a dar un tiempo para que todos vayan, las mujeres a sus carteras, los varones a sus bolsillos y vamos a apagar los celulares. Vamos a tomar un tiempo para ver que realmente están apagados. Vamos a cortar la conexión con el exterior. Y si no estamos seguros, lo volvemos a chequear. Por eso vamos a disponarnos. Llegar aquí, miércoles a la mañana, para algunos hubo que organizar sus agendas de trabajo. Ya estamos aquí, ya llegamos. Por eso vamos a seguir llegando. Los invitamos entonces a acomodarse en las sillas, por ahí poner sus carteras o algo abajo, estar en contacto con nosotros mismos. Estoy aquí, llegué. Hago una inspiración profunda, me contacto con mi respiración, para que el ritmo de la respiración se vaya también apaciguando, lentizando. Me percibo y me recibo a mí mismo, viendo estas partes de mi cuerpo que quizá todavía están tensas, en agitación, en actividad, y me invito a ir soltando tensiones, tranquilos, abiertos, puestos, disponibles. Inhalo, exhalo. ¿Cómo estoy? Me encuentro con la motivación y la suelto. Ahora ya estoy aquí para escuchar, para recibir. De a poquito vamos abriendo los ojos, nos recibimos entre nosotros, la persona que está al lado, a lo mejor la conocemos, a lo mejor no. Qué bueno que estemos aquí. Y estamos para escuchar tu parte. Cuando en una conferencia me presentan, como acaba de hacer Inés con tanto cariño, pues suelen decir de mí que soy sacerdote, que soy escritor, que soy fundador de una red de meditación y algunas otras cosas, ¿no? Y todas esas cosas están bien, pero cada vez que las escucho me siento menos identificado con ellas. No quiero decir que no esté contento siendo sacerdote, siendo escritor y siendo fundador de una red de meditación llamada Amigos del Desierto, pero siento también, y quiero comenzar así esta exposición, que podrían no ser todas estas cosas y que seguiría siendo yo. Y me ha parecido oportuno comenzar esta exposición de esta manera, porque esta exposición se titula Más allá del ego, y el ego, pues tantas veces se puede autoafirmar precisamente con estos personajes, con estas funciones, con estos roles sociales que desarrollamos o desenvolvemos, en mi caso, por sacerdote, escritor, fundador, etc. Entonces, ¿qué hay más allá del ego? Que es justamente el título de esta exposición, ¿no? ¿Qué hay más allá del ego? Pues más allá del ego sabemos que está el yo profundo. El ego es el yo pequeño,
el yo profundo es lo que está más allá, ¿no? Y en mi caso, si tuviese que poner dos palabras a ese yo profundo, hoy por hoy serían discípulo y amigo. Esto me parece que son roles o funciones mucho menos pasajeras, mucho menos egoicas, y que ciertamente apuntan o apuntalan el yo profundo, ¿no? ¿Por qué discípulo y por qué amigo? Como también ha recordado Inés, yo tuve el privilegio hace unos 10 años de conocer a Franz Jalics, este jesuita húngaro, que luego se afincó en Alemania, que tiene un libro extraordinario que os recomiendo a todos, si no lo conocéis ya, titulado Ejercicios de Contemplación, y que para mí marcó un antes y un después el libro, y luego conocerle a él en persona. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué fue tan importante para mí esto, ¿no? Porque cuando encuentras a un maestro de verdad, comienzas la aventura de ser discípulo, es decir, de seguir una disciplina, pero discípulo no solamente de él, sino, y esto es lo grande, discípulo de todo y de todos. Es decir, que yo creo que lo que hoy me caracteriza como persona es justamente este discipulado permanente, esta voluntad de aprendizaje, este estar siempre pues renaciendo, de tal manera que no sé qué será de mí dentro de unas horas. Igual soy otra persona diferente, ¿no? Entonces, por una parte discípulo, y por otra parte amigo. ¿Qué quiero decir con amigo, no? Pues me quiero remontar a una experiencia que tenemos en los retiros que ofrecemos en Amigos del Desierto. Nos juntamos unas 30 o 40 personas, estamos 40 horas en silencio. Al final de toda una dinámica hay una puesta en común donde las 30 personas o 40 pues, cuentan su experiencia de manera breve, evidentemente, y siempre hay 1, 2, 3, 4 personas o más incluso que dicen al grupo con quienes han estado en silencio 40 horas, les dicen: me caéis fenomenal, quiero ser vuestro amigo, sois gente maravillosa. Entonces yo pregunto, pero ¿cómo dices que son gente maravillosa si no les conoces? Precisamente por eso. No, esto no es lo que quería decir. Es gente maravillosa y uno quiere ser su amigo porque el vínculo que se establece en el silencio es mucho más profundo que el que se establece con la palabra. O sea, con la palabra podemos generar como máximo una empatía intelectual, es decir, estoy de acuerdo con lo que dices, o una empatía sentimental, me caes bien, ¿no? Eso es lo que genera la palabra, pero el silencio genera algo mucho más profundo que esa afinidad o esa empatía intelectual o sentimental, y es lo que podemos llamar comunión espiritual. Comunión. Es decir, más allá de lo que nos diferencia, tú piensas una cosa, otra, tú tienes un sentimiento, otro, hay un sustrato, un fondo que nos acomuna, ¿no? Que nos une, ¿no? Eso lo llamamos comunión, eso yo lo llamo amistad. O sea, la amistad que se funda en el fondo de las personas es inalterable, ¿no? Y de eso es lo que me gustaría hablaros esta noche, ¿no? De ese viaje del ego al yo, de ese viaje de la forma al fondo, y cómo en el fondo no se puede llover o tronar, que alcanzamos una cierta imperturbabilidad, una cierta inalterabilidad, un fondo donde las circunstancias no nos trastocan tanto, ¿no? Bueno, eso por lo que se refiere a mí, ¿no? Discípulo y amigo, ¿no? Y por lo que se refiere a vosotros, a los cuales evidentemente no conozco en su inmensa mayoría, yo quiero pensar, por no decir estoy seguro, de que lo que os ha traído a este teatro en esta mañana en Buenos Aires, pues no es la figura o la persona de Pablo Dors, sino la voluntad, el deseo, el anhelo de ir más allá del ego para entrar en el yo profundo, ¿no? A mí cuando me preguntan por el ego, yo suelo decir que todos tenemos derecho a tener nuestra película interior de cómo son las cosas, y que tenemos derecho incluso a nosotros ser los protagonistas de esa película interior. Pero una cosa es ser los protagonistas y otra cosa es que esa película proyecte siempre y solo tu cara. Un primer plano y punto, ¿no? Claro, pues esto es lo que nos pasa. O sea, el ego es esa proyección de la película donde solamente estamos nosotros en primer plano. O sea, entonces, ¿qué supone pasar
del ego al yo supone que ese foco que nos ilumina permanentemente, ¿no?, pues empieza a girarse y entonces empieza a verse la realidad, empiezan a verse los otros, ¿no? Solamente cuando ves a los otros ves el yo profundo, ¿no? ¿Qué es el ego? Voy a daros una definición y luego voy a daros algunos ejemplos que son mucho más ilustrativos, donde nos quedará más claro de qué se trata, ¿no? El ego es ese afán de autoafirmación y apropiación que nos caracteriza. Es decir, permanentemente vemos las cosas desde un punto de vista con el deseo de apropiarnos y autoafirmarnos ante la realidad. Pues eso es el ego. Pero para explicarlo mejor, voy a contaros tres anécdotas, las tres totalmente verídicas, que ilustran qué es el ego, ¿no? La primera, de un contexto literario, hace, no sé, 10, 15, 20 años, no me acuerdo exactamente cuándo, recibió el premio Nobel de literatura un escritor chino llamado Gao Xinyan. Igual alguno habéis leído La montaña del alma, que es la novela por la que le dieron este reconocimiento. Y entonces este hombre, al cabo de pocos meses de recibir el Nobel, vino a Madrid, a mi ciudad, y se le recibió en un teatro parecido a este, un centro cultural muy importante del centro de Madrid, y habría, pues también como hoy, pues 500 personas, 400 personas, un montón de gente para escuchar al Nobel chino, ¿no? Le presentó un escritor español, cuyo nombre no voy a citar, que es amigo mío, ¿no? Y que es un hombre, pues, que sabe mucho de literatura y también de cultura oriental. Y entonces hizo una presentación de este Nobel chino muy, muy larga. O sea, imaginaros que Inés me presenta y está, pues no sé, media hora hablando, ¿no? Pero dije, bueno, pues ya está bien, ¿no? O sea, decir que queremos oír al Nobel chino, ¿no? O sea, entonces habló mucho tiempo, ¿no? Entonces ya el público empezó a ponerse un poquito nervioso, ¿no? Finalmente, ya después de esta presentación, dijo, primera pregunta, ¿no? Entonces formuló su primera pregunta. Esta pregunta primera, la formulación no duró menos de 5 minutos. Y entonces terminó diciendo, bueno, y después de todo esto, entonces usted, Gao, ¿qué cree? Y el Nobel dijo, yo creo que sí. La cosa no terminó ahí. La cosa terminó ahí, sino que, segunda pregunta, esta segunda pregunta duró más que la primera. O sea, duró por lo menos 6 o 7 minutos y no os exagero, no os exagero, ¿no? Y entonces le preguntó, entonces, ¿y de este asunto qué nos dirías? Os juro que fue literal. Dijo, en este caso creo que no. Eso es ego. Evidentemente del presentador, eso es ego, ¿no? Yo creo que el chino estaba disfrutando, ¿no? O sea, porque estaba pensando, me hacen venir a España solamente para decir sí, ¿no? Así que también yo sueño con que me inviten a Buenos Aires para decir sí. Bueno, segundo ejemplo. En esta comunidad de meditadores, de Amigos del Desierto, nosotros comenzamos la sentada en silencio con una oración, con una plegaria que se llama Secuencia de Pentecostés y que recitamos todos de memoria porque nos la sabemos, ¿no? Y entonces yo observé en los seminarios de silencio, lo llamamos así, grupos de meditación, pues que había una chica, amiga del desierto, que recitaba esta secuencia de Pentecostés siempre un poco más rápido que los demás. Entonces iba siempre como por delante, ¿no? Entonces, claro, una vez, dos, tres, ya al final la cuarta vez o quinta, pues yo no resisto más, ¿no? Y le dije, oye, no sé si estás fijado, si con toda delicadeza, no sé si estás fijado que vas un poco más deprisa que los demás recitando, ¿no? Sería bueno que... ¿Sabéis lo que me contestó? Sí, ya me he dado cuenta de que no me siguen. Eso es ego. Y para no hablar solo de los demás, sino también hablar algo de mí mismo, para hablaros de mi ego, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2000 publicaron mi primer libro, un libro de relatos que se titula El estreno, ¿no? Y entonces, por primera vez, salió una entrevista mía en la prensa
Y bueno, pues como el libro hizo buena fortuna, me dedicaron toda una plana en el periódico, en un periódico importante de Madrid. Y entonces, bueno, pues yo vi ese periódico con toda esa plana, la foto, tal. O sea, no os lo vais a creer, pero hasta ese punto llega la estupidez humana, ¿no? En este caso la mía, ¿no? Pero yo, después de esos días siguientes, después de salió esto en el periódico, salía a la calle pensando que la gente me iba a reconocer. Con la mirada agacha para que no me reconociera. Esto no solamente es ego, sino esto es patético. Bueno, dicho esto, tenemos ya claro qué es el ego. Voy a disertar, ahora ya un poquito más, en fin, dando algunos contenidos, en 7 puntos. Me gusta siempre dividir, porque me parece que, bueno, es la manera de tener claro, ¿no?, el mensaje que quiero transmitiros, que los he titulado de la siguiente manera. Bueno, primero son estas 3 anécdotas para empezar. El segundo punto lo he titulado 3 estadios posibles de la humanidad, 3 estadios de la humanidad. El siguiente punto, 2 mitos trasnochados, 2 mitos trasnochados. Tercer punto, cuarto punto, mejor dicho, 2 errores fundamentales. Quinto, 3 líneas existenciales. Sexto, 3 vías de salida. Y séptimo, 3 ámbitos de trabajo interior. Ahora que estoy leyendo digo, esto es un lío. más que claridad, me parece muy confuso. Bueno, no tiene importancia. En fin, voy a hablar de unas cuantas cosas. Bueno, en primer lugar, ¿por qué nos interesa este asunto del ego? Porque la mala noticia es que todos tenemos ego. Todos, sin excepción, es necesario tenerlos el punto de vista, ¿no? O sea, la buena noticia es que podemos sanar, o sea, podemos girar el foco y ver la realidad, podemos ir a nuestro yo profundo, ¿no? Hablo de 3 estadios posibles de la humanidad y me refiero fundamentalmente a, primero, la inocencia, segundo, la ignorancia y tercero, la sabiduría. O sea, y creo que todos hemos pasado o estamos pasando en estos estadios, ¿no? O sea, primero la inocencia, que es el estadio propio de los animales y también el estadio propio de los niños, por eso hemos pasado por ahí, donde todavía no teníamos responsabilidad, no teníamos que responder, simplemente recibir, éramos inocentes, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí somos ya inocentes, ¿no?, sino que hemos pasado a un segundo estadio que seguramente nos viene cuando el protagonismo ya no lo tiene el cuerpo, como sucede en la infancia, sino que el protagonismo empieza a tenerlo más la mente. Es el estado de la ignorancia. O sea, ¿por qué hablo o se habla, ¿no? Porque esta exposición quiero enmarcarla en lo que llamamos la filosofía perenne, en la búsqueda espiritual, podemos decirlo así. Hoy se habla de crecimiento personal. Evidentemente yo bebo de mi tradición religiosa cristiana, pero creo que este discurso puede valer, espero que sea así, más allá de cualquier confesión religiosa, ¿no? Por tanto, se enmarca en esta filosofía perenne, ¿no? ¿Por qué hablo de ignorancia? Hablo de ignorancia porque por muchas cosas que sepamos, no hemos logrado erradicar el principal problema de la humanidad, y es el sufrimiento. O sea, seguimos sufriendo, seguimos teniendo miedo, no hemos dado con la raíz para vivir en plenitud, ¿no? Y sin embargo estamos llamados a eso, ¿no? ¿Y cuál sería el tercer estadio? El tercer estadio sería la sabiduría, ¿no? ¿En qué consiste la sabiduría? Pues la sabiduría consiste en vivir, por eso he empezado también hablando de amistad y discipulado, vivir desde nuestro centro, desde nuestro fondo, no vivir desde la periferia, no vivir desde la superficie, ¿no? Nuestro drama es que nosotros vivimos fundamentalmente, por no decir exclusivamente, hacia el exterior.
Eso es lo que simboliza el teléfono móvil, ¿no? Que estamos conectados con lo de fuera, ¿no? Y por tanto, prácticamente nadie, o prácticamente nunca, se hace la experiencia interior, nadie conoce su yo profundo, ¿no? Su intimidad más íntima, ¿no? Entonces, esto nos hace no conocernos. No conocernos. Entonces, claro, si no nos conocemos, no nos podemos amar. Y porque nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? Creía que me decías algo. No se oye bien, ¿verdad? Sí. Bien, y si no nos amamos, no podemos amar a los demás. Y si no amamos a los demás, no nos enteramos de qué va la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante precisamente ir a nuestro centro más profundo, ¿no? En el libro de ejercicios de contemplación que he citado antes, Yalix dibuja un pequeño mapa de la conciencia que me parece muy, muy elocuente, muy expresivo, donde dice: todos tenemos un núcleo de luz. Hemos sido, ese núcleo de luz en términos bíblicos o míticos, si queréis, es el jardín del Edén en el que hemos sido creados, pero hemos sido expulsados de ese núcleo de luz, de ese jardín, entonces entramos en un territorio sombrío, ¿no? que es lo que Freud llamaría el inconsciente, ¿no? Y como ese territorio sombrío es muy incómodo, pues hemos construido un envoltorio, que es lo que rodea ese territorio sombrío, ¿no? Y entonces vivimos del envoltorio hacia afuera, pero nunca hacemos la experiencia interior. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es romper el envoltorio, atravesar el territorio sombrío y llegar al núcleo de luz, ¿no? Pues eso es lo que estamos llamados, ¿no? A vivir desde la luz, ¿no? Desde la sabiduría, o sea, ahí nos llega la sabiduría, ¿no? Entonces, la propuesta espiritual justamente es esta, ¿no? Es cómo pasar de la ignorancia que nos caracteriza a la sabiduría, cómo pasar de fuera, que vivimos hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Y eso supone un largo viaje por la noche interior, ¿no? La noche oscura del alma, hasta llegar a nuestro centro, ¿no? Y esa es la propuesta de la sabiduría, ¿no? Porque desde ese centro las cosas se ven diferentes y el sufrimiento no tiene ese poder sobre nosotros, ¿no? Esto lo testimonian no solamente los grandes iluminados, ¿no? De la historia, como por ejemplo Ramana Maharshi, que seguramente fue el iluminado más importante del siglo XX, sino que, aunque de manera mucho más modesta, pero muchos de quienes estamos emprendiendo el camino de meditación en serio, vamos viendo que efectivamente cada vez hay menos ego, menos territorio sombrío y más yo profundo. ¿Y esto por qué lo sabe uno? Pues por muchas cosas, pero, por ejemplo, porque yo estaba pensando ahora mismo, antes de salir aquí, a este escenario, mientras estaba ahí haciendo un ratito de meditación, yo digo, es increíble, pero no estoy nervioso. O sea, aquí me esperan 400 bonaerenses y que seguramente tendrán su capacidad crítica, ¿no? O sea, pero yo no estoy nervioso, ¿no? O sea, los nervios vienen del ego, que piensa que te van a juzgar, ¿no? Pero cuando estás más allá del juicio, pues se acaba el miedo. O sea, yo no me quiero poner a mí mismo como ejemplo en absoluto, porque tengo miles de cosas que mejorar y seguramente el ego se me cuela en muchos momentos, pero realmente el camino es eficaz. Es decir, se puede caminar hacia la sabiduría, es decir, se puede caminar hacia que el sufrimiento tenga menos peso específico en nuestra vida. O sea, en realidad por eso he venido hasta aquí, porque creo que merece la pena decirlo, no para insuflar esperanza vana, sino para insuflar esperanza con fundamento, ¿no? Bien, segunda cuestión, este es el tema de los estadios posibles de la humanidad, ¿no? Segunda cuestión, 2 mitos trasnochados. O sea, vivimos con 2 mitos trasnochados. Funcionamos con estos 2 mitos, pero realmente son mitos, es decir, caerán antes o después. Esos mitos son el pensamiento y la acción. Es decir, lo que hacemos ante la realidad, cuando la realidad nos provoca, cuando la realidad nos estimula, es pensar y hacer. O sea, estamos todo el tiempo pensando y todo el tiempo haciendo, ¿no? Occidente se ha construido sobre esto, sobre el pensamiento y sobre la acción. Y por supuesto que yo no digo que esté mal, digo que esto no es todo y que hay que abrirse a otras cosas, ¿no? Ahora diré a qué, ¿no? ¿Qué puedo decir del mito del pensamiento? Pues el mito del pensamiento se expresa hoy fundamentalmente
con el poder de la ciencia. Los científicos son los nuevos sacerdotes, lo que dicen los científicos va a misa, nunca mejor dicho, es decir, se hace lo que dicen ellos, ¿no? Y la ciencia se expresa en la técnica, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia ha funcionado hasta antes de ayer, es decir, hasta ahora prácticamente, con una visión mecanicista y fragmentada del universo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que entendíamos que aquí estábamos nosotros y aquí estaba el universo y había que explorarlo y había que trabajar en el mundo para arreglarlo, para mejorarlo, para someterlo a nuestro interés. Es decir, que había una visión fragmentada porque aquí estábamos nosotros y allí estaba el universo. Había pluralidad, había multiplicidad, ¿no? Es decir, que el mundo se plantea como algo exterior al ser humano y la misión del ser humano es trabajar lo exterior, ¿no? Pues ahora, en cambio, gracias sobre todo a las investigaciones de la física cuántica, ¿no?, se descubre que no es que ahí esté el mundo y aquí estás tú, sino que el mundo y tú somos una misma cosa, ¿no? Y esto significa que nuestro trabajo no es esencialmente exterior, sino esencialmente o fundamentalmente interior, que si nos trabajamos a nosotros mismos, lo de fuera cambia. Esto es lo que se ha observado, ¿no? Se ha observado que el observador influye en lo observado, ¿no? Esto es un cambio que estamos empezando a darnos cuenta desde hace pocas décadas, pero es un cambio de paradigma total, porque dentro de un tiempo, no sé si serán décadas o siglos, no lo sé, digamos que el ser humano habrá entendido que lo esencial es el trabajo interior, que este modelo científico racional dará paso a un modelo donde lo esencial no será tanto la razón cuanto la consciencia. Este modelo va a incluir y trascender la razón, la va a incluir, no la va a eliminar, ¿no? Igual que el modelo racional incluyó y trascendió el modelo mítico, que era el anterior, y el modelo mítico, el modelo mágico, que era el anterior, y el mágico, el arcaico. Estos son los llamados niveles de consciencia, ¿no? Es decir, que cada etapa del universo o del planeta Tierra pues atraviesa distintos niveles de conciencia, ¿no? Bien, esto por lo que se refiere al mito del pensamiento, ¿no? Y por lo que se refiere al mito de la acción, pues nosotros hemos entendido que el mundo había que transformarlo, había que cambiarlo, y por eso nos hemos puesto en marcha a cambiar las cosas, ¿no? Pero quizá no, yo creo firmemente que antes de ser transformado, el mundo está en primera instancia para ser contemplado. O sea, antes de cambiar nada tienes que mirarlo, ¿no? Y tienes que disfrutarlo, ¿no? Es decir, que junto al pensamiento y a la acción está la contemplación, mirar, ¿no? Dejarnos tocar, ¿no? Y ya veremos luego si hay que transformar algo o no, porque a lo mejor lo que vamos a descubrir, yo creo que lo vamos a descubrir sin lugar a duda, es que casi siempre que intervenimos lo estropeamos. Es decir, que muchas veces sería mucho más sensato dejar las cosas como están, ¿no? Que ese afán prometeico, ¿no? de intervención humana, de intervencionismo, pues rompe un estado que a lo mejor no era tan desdeñable o tan negativo, ¿no? Bueno, siguiente punto, después de estos dos mitos trasnochados, dos errores fundamentales. O sea, todos nosotros hemos sido educados desde aquí, desde este mito del pensamiento, mito de la acción, ¿no? Son puntos de partida erróneos porque estamos cambiando cosas, estamos haciendo cosas que a lo mejor no tendríamos que hacer, pero es bueno reconocerlo, ¿no? O sea, el error es nuestro principal maestro. O sea, siempre hay que partir de la realidad. Si la realidad es una ruina, bueno, pues partamos de la ruina. Este es el mejor punto posible, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Entonces es importante por eso reconocer cuáles son nuestros errores, ¿no? Yo lo resumo en dos, ¿no? Primer error, pensar que estamos solos. Pensar que estamos solos. Seguramente todos hemos tenido momentos y a veces temporadas o etapas en nuestra vida donde nos hemos sentido profundamente solos, ¿no? O sea, no se trata de discutir ese sentimiento, el sentimiento es incuestionable,
¿no? Pero sí que preguntarse por el fundamento de ese sentimiento y si responde a algo objetivo, ¿no? O sea, cuando uno va caminando hacia la sabiduría, va dejando atrás la ignorancia, cuando uno va caminando hacia a su identidad más profunda, lo que vamos descubriendo es que estamos profundamente interconectados unos con otros. O sea, que hay una comunión muy radical de unos para con otros, ¿no? Bueno, esto es el mensaje místico que ha traído la pandemia. O sea, la pandemia es que por primera vez en la historia de la humanidad algo nos ha afectado a todos, ¿no? Y eso nos ha hecho tomar conciencia de que somos uno. O sea, claramente que no estamos solos, ¿no? Entonces, el primer error es pensar que estamos solos, ¿no? O sea, hacer una filosofía de la soledad, ¿no? Del aislamiento, ¿no? Y el segundo error, pensar que el mundo es neutro, o incluso que el mundo nos es adverso y que nosotros hemos de luchar contra él para ponerlo a nuestro favor, ¿no? O sea, cuando tú vas peregrinando hacia tu centro, lo que vas descubriendo es que el mundo no te es adverso, ni siquiera es neutro, sino que te es propenso. Es decir, que todo se conjura para que tú seas quien tienes que ser. O sea, que lo de afuera no es un enemigo, es tu amigo. Y entonces, claro, si peleas con tu amigo, pues le pones en tu contra, claro. O sea, hemos planteado la vida en clave de combate contra lo que nos es propenso. Entonces, esto es un segundo error importante, ¿no? Bien, de aquí se desprenden lo que llamo yo 3 líneas existenciales que a mi modo de ver están equivocadas, ¿no? La primera se refiere al trabajo, al ámbito laboral, la segunda se refiere al amor y al sexo, y la tercera se refiere a las relaciones personales o a las relaciones en sociedad, ¿no? la vida social, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del trabajo o del ámbito laboral? Pues que, no sé, que trabajamos fundamentalmente para autoafirmarnos, como hablábamos antes del ego, trabajamos para conquistar, para dominar, y lo que decía también hace un rato, ¿no? Que trabajamos hacia afuera. No hemos descubierto que el principal trabajo, pero de verdad, el principal trabajo es hacia adentro. O sea, de verdad que yo creo, y con esto no quiero decir que no haya que tener relaciones diplomáticas, trabajo político y demás, pero que si todos nosotros trabajáramos hacia adentro, no habría guerra. No habría guerra, es decir, la paz exterior solamente será un reflejo de la paz interior, y la guerra exterior es un reflejo de la guerra interior. O sea, lo que está pasando en tantos lugares, no solamente en Ucrania, donde hay conflicto, es una expresión de nuestro conflicto interior. O sea, el horror no está fuera, el horror está dentro. Lo que pasa es que no lo queremos ver y pensamos que los culpables son otros, ¿no? O sea, limpia tu casa, y ya verás cómo empiezas a ver un poco más limpio el universo, ¿no? O el planeta, ¿no? Entonces, esto por lo que se refiere al trabajo, al ámbito laboral, ¿no? Por lo que se refiere al amor o al ámbito afectivo, sexual, esto yo lo escribí en Biografía del Silencio, que es este pequeño ensayo sobre meditación que ha tenido tan buena fortuna, tanto reconocimiento del público. Pues yo escribí una página, que es una página que a mucha gente le ha molestado, ¿no? O sea, porque yo vengo a decir ahí que el amor romántico, el amor de pareja, es el último mito restante en Occidente. Es decir, que la gente ya no cree en nada, pero todavía cree que va a ser feliz con su pareja, ¿no? O sea, todavía creemos que el otro nos va a dar la felicidad, ¿no? O sea, si creéis que vuestra pareja os va a dar la felicidad, estáis perdidos, ¿no? O sea, estamos tan perdidos que le decimos mi cielito, mi tesoro, ¿no? O sea, el otro puede ser muy valioso, pero no es el tesoro. Puede ser extraordinario, pero no es tu cielo, ¿no? Porque si piensas que es tu cielo, muy pronto vas a descubrir que es un infierno. Porque los extremos se tocan, ¿no? O sea, ¿no? ¿Esto por qué nos pasa, no? Pues nos pasa porque quizás hemos confundido amor con cariño, ¿no?
yo puedo amar a mis enemigos, pero difícilmente les puedo tener cariño. ¿No? El amor es algo mucho más grande y mucho más importante que el simple cariño. El amor obedece a una comprensión espiritual, ¿no? O sea, el amor viene cuando uno está en paz. Si no, no es amor, es otra cosa, ¿no? Es deseo, necesidad, desorden interior, tantas cosas, ¿no? Hasta el punto que también he llegado a decir, aunque también hay mucha gente que se ha molestado, ¿no?, que el enamoramiento es un estado de enajenación transitorio. Lo cual no quiere decir que no sea agradable, pero... Bueno, ¿y qué puedo decir de los otros y de la sociedad, ¿no? Sobre esto también hablé un poco ayer, ¿no?, pero hoy quiero hablar un poco más, ¿no?, del ámbito relacional, ¿no? Con los demás podemos tener tres tipos de relaciones. Podemos ignorarlos, podemos utilizarlos o podemos ayudarlos. Ignorarlos, utilizarlos o ayudarlos. Y las tres cosas están equivocadas, ¿no? Es decir, por supuesto que ignorarlos no es sensato, porque realmente somos seres sociales, no hay que ignorar esto, ¿no? Por supuesto que utilizarlos está todavía peor, porque estás cosificando a un sujeto, objetualizándolo, sometiéndolo a tu interés, utilizándolo como si fuese una cosa, pero tampoco ayudarlos, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué hablo de que tampoco es bueno lo que entendemos habitualmente por ayudar a los demás, ¿no? Porque lo que he ido descubriendo, lo que se va descubriendo cuando se llega a este núcleo, es que a los demás hay que dejarles en paz. A los demás hay que dejarles en paz, ¿no? Es decir, que detrás de nuestro deseo de ayuda, muchas veces, por no decir casi siempre, pues late una insatisfacción personal. O sea, realmente te estás buscando tú, ¿no? O sea, que realmente cuando dejas a los demás en paz, los demás te miran con amor. Y dicen, alguien que no quiere nada de mí. ¡Qué milagro!, ¿no? Porque todo el mundo me quiere dar consejos, o vete a tal sitio, o a tal cosa. Todo el mundo quiere cosas de nosotros, y cuando alguien no quiere nada de nosotros, respiramos y vamos con esa persona. Digo, por fin alguien que me respeta, o sea, que me escucha, ¿no? O sea, que no quiere intervenir, que me deja en paz, ¿no? O sea, realmente, de verdad, creo que dejar a los demás en paz, sobre todo los padres a los hijos, es casi como el nivel sublime de iluminación, ¿no? O sea, esto parece una broma, pero tiene, yo creo que mucha hondura, ¿no? Bueno, ahora ya, esto es una primera parte, ahora ya la segunda parte, que es más corta, no os preocupéis, que termino en 10 minutos. 3 vías de salida. O sea, ante esta situación, los errores, las líneas existenciales equivocadas, los mitos trasnochados, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues estas 3 vías de salida para mí son, en primer lugar, la vía cognitiva, en segundo lugar, la vía contemplativa, y en tercer lugar, os va a sorprender, la vía pasional. La vía cognitiva, la vía contemplativa y la vía pasional, ¿no? Vía cognitiva es algo sobre lo que no he hablado mucho en anteriores conferencias, pero últimamente empiezo a hablar más, porque yo creo que además de la contemplación, además del silencio sobre el cual he hablado continuamente estos últimos años, hasta el punto de convertirme en una especie de apóstol de la meditación en España, pero de esta otra vía de la cognición, es decir, del pensamiento, no he hablado mucho, pero creo que es importante. O sea, creo que es importante decir que pensar es bueno, sobre todo si se piensa bien, ¿no? Claro, o sea, lo que no es bueno es pensar mal y pensar demasiado. O sea, igual que tú no comes a todas horas, sino que comes 3 veces al día, ojalá pudiéramos regular o periodizar nuestro pensamiento y decir, voy a pensar 3 veces al día, ¿no? Pero no estar todo el tiempo dándole vueltas, porque entonces estamos todo el tiempo, eso no es bueno. Eso es el parloteo interior, eso sí que nos saca, ¿no? Nos distrae, nos enerva finalmente, ¿no? Y nos cansa y nos deprime, ¿no? No tener ningún tipo de señorialidad sobre el propio pensamiento, ¿no? Pero pensar es bueno, es decir, necesitamos
la información correcta. Luego vamos a ver qué significa esto, ¿no? Pero pongo un ejemplo, ¿no? Si tú estás permanentemente recibiendo información oscura, por ejemplo, la guerra en Ucrania, y permanentemente estás viendo telediarios o telenoticias, pues al final ¿qué pasa al final? Pues que piensas que el mundo es un desastre. El mundo es un desastre. ¿Por qué? Porque la información que has recibido es permanentemente oscura. Entonces, igual que tenemos que tener cuidado de qué alimentos metemos en el estómago, también hay que tener cuidado de qué alimentos metemos en la mente, porque al final la mente va a responder a lo que tú como tú le has alimentado, ¿no? Entonces, la vida cognitiva es importante, ¿no? ¿Qué libros leemos? ¿Qué programas de radio, televisión vemos? No sé, ¿cuáles son nuestras conversaciones, ¿no? Si no cuidamos eso, pues la mente se va oscureciendo, ¿no? En segundo lugar, la vía contemplativa, sobre la que no voy a decir prácticamente nada, porque sobre esto ya he hablado en muchísimas ocasiones. Simplemente decir que sentarse en silencio y en quietud todos los días un rato, sin hacer nada, más que respirar conscientemente, eso nos limpia. Y eso nos hace un bien enorme. Sé perfectamente por experiencia que nos cuesta muchísimo, porque estamos volcados hacia afuera y porque empezar el peregrinaje hacia adentro nos cuesta, tenemos muchas resistencias, ¿no? Pero también sé por experiencia que nada hay tan transformador. Por la sencilla razón, sobre esto hablé ayer, no voy a hablar ahora, que solamente es espiritual aquello que tiene silencio. Hasta el punto que casi podríamos decir que silencio es espiritualidad. Porque es pura acogida, pura posibilidad. Porque no está condicionado, ¿no? Porque es un marco de apertura, ¿no? Y somos apertura. O sea, en la medida en que nos cerramos, nos perdemos, nos agostamos, nos secamos, ¿no? Entonces, el silencio te va haciendo una persona abierta, ¿no? Y cuando te haces abierto tienes un corazón magnánimo, donde caben todos, ¿no? O sea, el corazón se ensancha con el silencio, es que es así, es casi físico. El corazón se ensancha con el silencio, pero nunca lo había dicho así que lo voy a tomar nota para decirlo en otros momentos, ¿no? Se dilata, ¿no? Bueno, y luego la pasión, ¿no? La pasión es el kit de la cuestión, ¿no? En ámbito cristiano yo suelo decir, Cristo no redime el mundo por medio del pensamiento ni por medio de la acción, sino por medio de la pasión. Es decir, Él no es un teórico ni un intelectual que da una gran teoría de qué hacer con el para acabar con el sufrimiento en el mundo, para alcanzar la paz, ¿no? Tampoco resuelve la cuestión, porque aquí seguimos sufriendo y seguimos en guerra, no ha resuelto la cuestión, pero sí nos da un modelo pasional, ¿no? Que significa, si tú padeces lo que recibes, si tú lo padeces con amor, eso cambia de signo y deja de ser destructivo y pasa a ser constructivo. Es decir, que lo negativo, lo oscuro que nos llega, no es en principio una mala noticia. La mala noticia es que no la elaboramos bien. La mala noticia es que o nos escapamos, o intentamos resolverla, o simplemente la sufrimos, ¿no? Pero si somos capaces de atravesar eso negativo amorosamente, luego habría que ver en qué consiste eso, evidentemente, porque hay toda una pedagogía en la que no vamos a entrar aquí, pero si tenemos esa actitud de amor ante lo oscuro, ante lo sombrío, se produce lo que en el cristianismo se llama la redención, es decir, el cambio de signo. Donde había oscuridad hay luz, donde había ignorancia hay sabiduría, donde había error hay certeza. Y esa es la transformación en la que estamos llamados a vivir cada uno dentro, ¿no? Por eso hablamos de redención de la conciencia, ¿no? Nuestra conciencia tiene que está esclava. Somos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestra oscuridad. Eso puede redimirse, puede curarse. Es más, ese es el imperativo ético fundamental. Cúrate. No tienes que morir enfermo. No tienes que morir como un neurótico, ¿no? Estoy acordando de que cuando yo empecé a pensar en todo esto y a sentirlo y a vivirlo, en mi diario puse este título, en mi cuaderno de esa época puse este título: Divorcio en Manhattan.
No, ¿por qué? Porque de alguna manera Woody Allen se ha convertido como en el referente cultural de en qué consiste pues ser occidental hoy, ser un neurótico, ¿no? O sea, entonces todos en mayor medida somos neuróticos, es decir, todos somos Woody Allen, ¿no? Y entonces cuando empecé a entender esto, puse divorcio en Manhattan, es decir, yo no soy Woody Allen. O sea, no tengo por qué estar condenado a ser un neurótico, puedo liberarme de esto, ¿no? Bueno, concluyo ya, no os preocupéis, ya termino. Bien, pasión quiere decir pasividad y padecimiento. Pasividad significa recibir y padecimiento significa que algo de lo que recibimos nos hace daño. Eso es lo que hemos de mirar amorosamente para cambiarlo de signo, ¿no? 3 ámbitos de trabajo interior. ¿Cómo podemos trabajar esto? El estudio, la contemplación, la pasión. Pues los 3 ámbitos son las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Las emociones es lo que tenemos en común con los animales, que también tienen días alegres, momentos más tristes, ¿no? Y la diferencia es que nosotros podemos separarnos de las emociones. Tú puedes ver venir la rabia, te enfureces o te enciendes, ¿no? Y tú puedes decir, me estoy encendiendo, me estoy cabreando, ¿no? Y pararlo. ¿Qué es lo que lo para? Tu propia observación. O sea, tú puedes dejarte arrastrar y ser víctima de tu emoción o puedes pararla. O sea, la meditación sirve justamente para eso, para que cuando nos acecha una emoción oscura o tóxica, nosotros la podamos parar, ¿no? Ese es el poder de la observación. En segundo lugar, el pensamiento. O sea, este es el gran campo de trabajo. O sea, primero las emociones, pero luego el pensamiento. O sea, lo que hemos de llegar a descubrir es que la realidad no es problemática. El problema eres tú. O sea, el problema es que tú haces que la realidad sea problemática, ¿no? Pero ante la misma realidad tú puedes vivirlo fatal o vivirlo fenomenal. O sea, yo he tenido el privilegio de estar 10 años acompañando a terminales y moribundos y enfermos en un hospital público de Madrid y he visto morir a mucha gente, ¿no? Y he visto personas que con la misma enfermedad y con un historial parecido morían muy mal, llenos de miedo, de terror, agarrándose a la vida sin querer despedirse, y gente que moría con elegancia y hasta con sentido del humor. O sea, que eso es una cosa maravillosa, ¿no? ¿Cómo es posible que uno se despida tan soberanamente de la vida, ¿no? Es decir, que el problema no es la enfermedad, sino cómo la vives, ¿no? Evidentemente la enfermedad es cruda y dura y puede ser crudísima, ¿no? Pero tenemos un margen de maniobra enorme para vivirlo en clave destructiva o constructiva, ¿no? Es decir, se trata de cambiar nuestros pensamientos. Si cambias tus pensamientos, la realidad deja de ser tan problemática o deja de ser problemática en absoluto, ¿no? O sea, yo lo he visto en personas y sé que esto es así, ¿no? Y por último, los sentimientos, que son el resultado de los pensamientos. Es decir, que tú sientes una cosa u otra conforme a lo que piensas. Por tanto, si trabajas tus pensamientos, tus sentimientos van a ser también diferentes, ¿no? Es decir, que el sentimiento no es algo arbitrario o caprichoso que sobreviene sin más, sino que sobreviene porque tú has pensado una serie de cosas, ¿no? Y es fundamental trabajar el sentimiento porque esa es la energía vital. Según tú sientas una cosa u otra, vas a tener una energía u otra y vas a generar energía en los otros sitios donde estás o en otras personas con las que te relacionas, ¿no? Conclusiones. Primera conclusión. La ciencia empieza a descubrir lo que la mística lleva diciendo ya unos cuantos siglos. Y esto es importante porque, no es que yo quiera aquí hacer de profeta, pero tengo la impresión de que cada vez va a haber un divorcio menor, por no decir que no existirá divorcio, entre ciencia y mística, o ciencia y espiritualidad. Esto obedece a lo que decía Karl Rahner, famoso teólogo del siglo XX, quizás el teólogo más grande católico del siglo XX, que decía que el siglo XXI, es decir, el nuestro, será místico o no será.
Es decir, o entramos en el paradigma de la consciencia o no seremos, ¿no? A mí esto me hace pensar que, a lo mejor pensáis que soy un poco ingenuo, pero me hace pensar que nosotros, que estamos esta mañana en este Teatro San Martín de Buenos Aires, nosotros, que hemos venido atraídos por este paradigma, de manera más o menos consciente, pero atraídos por este paradigma, nosotros somos pioneros de esta nueva época, de este nuevo planteamiento, ¿no? Y ante este ser pioneros podemos pensar pues, que esto es una idea muy ingenua, como decía antes, o por el contrario, una idea esperanzada, una idea que da esperanza. La esperanza no es simple optimismo, ¿no? Mañana será mejor. No. La esperanza es una virtud, supone un trabajo. O sea, vamos a ser esperanzados de verdad si nos trabajamos. Ese trabajo interior es lo que va a dar fundamento a la esperanza, ¿no? Y quiero decir también que ese trabajo interior generará esperanza si nos fiamos de los pensamientos buenos. ¿Y cuáles son los pensamientos buenos? Los que dan frutos buenos. O sea, ¿cómo sabemos si un árbol es bueno? Pues si da frutos buenos. Si un manzano da manzanas ricas, pues ese árbol es bueno. Si nosotros damos un fruto que produce paz, que produce armonía, que produce alegría, pues ese pensamiento es bueno, porque nos ha producido todo eso. Entonces ahí tenemos un criterio para discernir, ¿no? Y esto lo quiero decir aquí porque yo he vivido muchos años, por no decir toda la vida, hipnotizado por la cultura. Y la cultura no se identifica necesariamente con la sabiduría. O sea, por supuesto que hay así llamados productos culturales que conducen a la sabiduría, ¿no? Pero también otros muchos productos culturales no conducen en absoluto a la sabiduría, sino que se quedan o bien en el entretenimiento o bien en el territorio sombrío, en lo oscuro, sin dar nunca paso a la luz. Y por eso digo también, o sea, me lo habéis escuchado seguramente algunos de vosotros en alguna charla, ¿no?, que prácticamente no hay contraportada de una novela contemporánea donde tú no puedas leer una frase similar a esta. El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad. Claro, ¿qué significa? Significa que asociamos la lucidez con ser despiadado, con ser cruel. Entonces nos parece que los mejores novelistas, los mejores directores de cine son aquellos que dan una visión terrible del mundo, ¿no? O sea, hemos dado prestigio al oscuro. O sea, casi nunca vais a leer la contraportada de una novela o el guión de una película donde diga el autor ofrece una visión lúcida y compasiva. Pues compasivo, pobrecillo, ¿no? Qué ingenuo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible tener compasión hoy, ¿no? Y sin embargo, el territorio de la luz es más hondo, por lo tanto es mucho más, vamos a decir, difícil, mucho más profundo ser luminoso que ser oscuro, ¿no? Mi diagnóstico de la cultura contemporánea es que nos hemos enamorado de la sombra. Nos hemos quedado hipnotizados en el territorio sombrío. O sea, cuando damos un retiro, de iniciación o de profundización en Amigos del Desierto y dedicamos una charla a la sombra, y luego dedicamos otras muchas charlas a otras muchas cosas más, las únicas preguntas son sobre la sombra. O sea, lo único que nos interesa es lo oscuro. Pongo ejemplos de la cultura sombría. Una novela de referencia, Joseph Conrad, El corazón en las tinieblas. Poesía, un libro de poesía de referencia, Arthur Rimbaud, Una temporada en el infierno. Teatro, norteamericano por referencia, O'Neill, Largo viaje hacia la noche. Y así sucesivamente, ¿no? Queridos amigos, yo me he cansado de beber de la poza de la cultura y he empezado a beber del manantial de la sabiduría. Solo he bebido unos pocos tragos, pero esa agua está muy fresca y muy rica. He venido aquí a decíroslo, hay un manantial del que se pueden sacar cubos
de agua cristalina. Quien tenga sed, que venga. Muchas gracias. ¡Bravo! Vamos a seguir como dejar el aplauso que se siga resonando en qué es lo que escuché, lo que recibí, lo que sigue expandiendo mi interior y vamos a dar lugar a 3 preguntas. El que la puede levantar la mano. Se escucha, si lo decís con voz alta, se escucha. Seguro. Buen día, Pablo. Pues muy bien. Levanta la mano para que vea quién me habla. Vale. Me quedaba pensando, conforme te escuchaba hoy y ayer, y cosas que he escuchado por ahí en blogs o en conferencias tuyas y, bueno, de otras personas. Muchas veces hay que atravesar la oscuridad, el desierto, las sombras, ¿cierto? Para llegar a la luz. Es como a veces difícil llegar a una iluminación sin haber tenido un paso previo por una oscuridad. Y después hay que dejar ese lugar, ¿no? O sea, dejar el de la sombra, como dijiste vos, no regolearse. Pero a veces es un paso muy necesario. Yo te puedo responder desde un punto de vista, digamos, tanto intelectual, o sea, teórico, como experiencial. Tanto experiencialmente como teóricamente, mi respuesta sería sí. Es decir, la iluminación es una sombra alumbrada. Es una oscuridad transitada y redimida, ¿no? Es decir, que realmente el día se abre cuando la noche es más oscura. Y si tú lees a los místicos, pues todos hablan de esto, ¿no? Por tanto, esto da un enorme realismo a la práctica espiritual porque desenmascara todas aquellas visiones demasiado idealistas que piensa que uno cuando ya está en la luz ya no tiene ningún tipo de amenaza más ni de dificultad, ¿no? Y esto pues seguramente no es así, ¿no? Pero también tengo que decir que aunque yo creo teóricamente que es así y aunque yo lo he experimentado en alguna medida así, he conocido a algunas personas, pocas, pero algunas personas que no sé si es que han nacido sin pecado original, pero realmente no atraviesan momentos de oscuridad, sino que para ellos todo es gozo, ¿no? Yo he conocido a alguna persona así, o sea que será a lo mejor la excepción que confirma la regla, pero esa es mi respuesta. Muchas gracias. Sí. Sí, aquí tenéis levantada la mano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Quítate la mascarilla si no te importa, para escucharte mejor. Gracias. Hola. Quería, si pudieras profundizar un poquito, por favor, sobre el tema del amor y el cariño. Quiere profundizar en el amor y en el cariño. No sé. Sí, no sé. Creo que el amor es un estado de excepción, la verdad. Creo que cuesta mucho llegar a realmente tener, porque exige realmente no solamente un nivel de madurez y de sensatez extraordinario, sino bueno, pues estar en esta paz que hemos hablado antes, ¿no?
creo que supone mirar al otro y no quedarse en una mirada a uno mismo, ¿no? Creo que detrás de nuestras así llamadas relaciones afectivas pues hay mucha necesidad, mucha búsqueda de compensación, mucho deseo de autoafirmación, ¿no? Es decir, que muchas de nuestras relaciones afectivas están apoyadas en la carencia, en nuestra carencia, en la necesidad, no en la sobreabundancia, ¿no? Y por tanto su fundamento es muy débil, es muy frágil, ¿no? Y por eso se rompen tanto, ¿no? Porque no tienen un fundamento sólido, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero es bueno, ser lo más clarividentes en el diagnóstico, ¿no? Y darnos cuenta de que no todo lo que llamamos amor es amor, sino que realmente hay muchos intereses detrás, ¿no? Intereses personales, ¿no? de búsqueda porque tenemos esos vacíos, ¿no? Pero creo también que el amor es un aprendizaje, es el mismo aprendizaje de la sabiduría, ¿no? En definitiva, el verdadero amor tiene que ver con la compasión, entendida no simplemente como la asunción del dolor ajeno, sino también con la entrega del propio. O sea, creo que tiene que ver con eso, con la capacidad de entender que el sufrimiento del otro no es del otro, es tuyo, lo haces tuyo, ¿no? Y con entender que tu sufrimiento no es tuyo, sino que también eres capaz de abrirlo para precisamente compartirlo, ¿no? Y también tiene que ver no solamente con la compasión, sino con el alegrarse con, ¿no? Decía mi maestro Salman, un maestro que tuve antes de Yarix, decía que es mucho más meritorio alegrarse con las alegrías ajenas que compadecerse de sus tristezas, ¿no? O sea, que supone un nivel espiritual superior, ¿no? Entonces, realmente compartir la alegría con el otro y recibirla, eso tiene que ver, ¿no? Con lo que llamamos amor, ¿no? Para concluir esta respuesta, yo diría que el mejor aprendizaje del amor, tal y como yo lo entiendo, es, aunque pueda parecer un poco misterioso o extraño lo que voy a decir, es la respiración. O sea, si tú respiras conscientemente, eso inconscientemente te enseña a amar, ¿no? ¿En qué sentido? Porque la respiración es este movimiento doble de inspirar y expirar, biológico, que reproduce el ritmo espiritual por excelencia, que es el de recibir y dar, ¿no? El de la oblatividad y la receptividad, ¿no? Entonces, al respirar conscientemente entras en esa dinámica de saber dar y saber recibir, esa circularidad virtuosa, y en eso consiste amar, ¿no? En saber dar, pero también en saber recibir, ¿no? O sea, yo creo que casi todos nosotros hemos sido educados en la importancia de amar a los demás, ¿no? Pero casi ninguno, o casi todos hemos olvidado a él como a uno mismo. Entonces la receptividad nos falla, ¿no? Y bueno, por eso buscamos sucedáneos, ¿no? Como puede ser el cariño o otras cosas, ¿no? Por ahí iría un poco la respuesta que podría darte. ¿Puedo preguntar? Por favor. Quería preguntar cómo conciliar. Generalmente los que queremos ayudar a los demás es porque queremos repararnos también un poquito a nosotros mismos. Queremos reparar ciertas injusticias que vemos, etc. ¿Y cómo conciliar esto que decías por ahí de la sobreayuda, la sobreintervención sobre las personas que muchas veces queremos ayudar, en estas ansias de querer transformar la realidad? Yo creo que la ansia de transformar la realidad, que en principio pareciera noble de entrada, se sana con la contemplación. Es decir, que cuando tú empiezas a mirar de verdad las cosas, primero ves el horror, ¿no? De lo mal que están, ¿no? O sea, pero luego ves que todo está bien. Entonces eso atempera tus ansias de cambiar las cosas, ¿no? O sea, en realidad, por supuesto que es verdad que las cosas están muy mal, ¿no? Es decir, que hay muchas dificultades, mucho sufrimiento, mucho dolor, eso no lo va a negar nadie, no se trata de ser estúpido ni negar la realidad, ¿no? Pero hay una realidad más profunda, más vasta y más certera, más cierta, ¿no? Y es que las cosas están bien,
Es decir, que hay muchísimo más bien que mal, ¿no? Yo suelo decir, vamos a poner no sé, que este público que está aquí, estas 400 personas, somos representantes o representativos del pueblo argentino. ¿Por qué no? Somos 400 personas representantes del pueblo argentino, ¿no? Yo presupongo que la inmensa mayoría de nosotros, ¿no?, somos buenas personas. Es decir, habrá dos o tres un poco malvados, ¿no? O sea, eso no se puede evitar, ¿no? O sea, o maliciosos, ¿no? O sea, pero la inmensa mayoría somos gente buena, ¿no? O sea, a lo mejor ignorante, a lo mejor no sabemos, ¿no? Pero creo que eso pasa con la humanidad entera. O sea, que no creo que lo que reine sea el mal. Claro que existe el mal, pero lo que sobreabunda es el bien, ¿no? Entonces, la mirada contemplativa te hace darte cuenta de que las cosas no están mal, sino que realmente hay muchos recursos para transformar lo que no está bien, ¿no? O sea, pero que primero hay que ver eso, ver que las cosas están bien. Primero hay que verlo. Pues si no lo vemos, pues entonces ahí lo que nos pone en funcionamiento no es el bien, sino la mala conciencia, ¿no? Y entonces ya el punto de partida, el motor, no es el adecuado, ¿no? Y aparte que la acción y la palabra siempre es prometeica. Es decir, tú siempre te autoafirmas con la palabra y con la acción. Es decir, es muy difícil hablar y actuar sin ego. Muy difícil, ¿no? Porque dice, esta acción es muy buena, fijaros qué maravilla, qué cosa ha hecho, ¿no? O esta conferencia es extraordinaria, ¿no? Pues eso, se autoafirma el ego, ¿no? Qué bueno, qué bien, ¿no? Mientras que el silencio, la contemplación, no es egoica. Yo no puedo decir, me callo mejor que tú. O sea, entonces, el hecho de que sea estructuralmente humilde, el silencio y la contemplación, hace que el espíritu se cuele por ahí mucho mejor, ¿no? Y porque ya no hay esa motivación bastarda que es la autoafirmación, ¿no? Entonces, yo creo que hacemos tanto, queremos ayudar tanto a los demás porque necesitamos confirmar el ego. Entonces, ¿cómo se educa uno en la contemplación? No haciendo. ¿Tienes ganas de hacer cosas? No las hagas. Mirad, yo hago esta experiencia casi todos los días, ¿no? En una conversación, estamos hablando, 3 o 4 amigos, bueno, estos mismos días que he sido aquí recibido maravillosamente por gente que me ha invitado y que ha organizado estos retiros, estas conferencias, estos mismos días yo lo he experimentado. O sea, tenemos una reunión, anoche estábamos cenando, ayer estábamos comiendo, en fin, encuentros, ¿no? Hablamos, todo el mundo habla, tal. Yo tengo ganas de decir algo. Si yo me retengo las ganas y no digo nada, casi siempre descubro al final que es mucho mejor no haberlo dicho. O sea que casi todas nuestras intervenciones son como los emoticonos que nos enviamos, son, aquí existo yo, ¿no? O sea, que no hay comunicación en absoluto, o sea, son simplemente como exabruptos, ¿no? Para decir, de autoafirmativos, ¿no? Pues eso es lo que sucede con, o sea, la inmensa mayoría, no solamente de nuestros emoticonos, sino de nuestras acciones, son así, son emoticonos, son, existo. Bueno, familia, hasta pronto. Gracias. Quiero deciros que si alguien quiere que yo le firme el libro, con muchísimo gusto se lo firmo y que ha sido un placer. Yo me lo he pasado muy bien estando con todos ustedes. Muchas gracias.